Vamos a ver cómo podemos extraer datos de una fecha. Hay usuarios que creen que las fechas son cadenas de texto. Por ejemplo, esta cadena, lunes 14 de enero de 2019. Estas fechas muestran el nombre del día de la semana, el día, el nombre del mes y el año. Si tratamos la fecha como una cadena de texto y queremos extraer el nombre del día, podríamos usar la función izquierda de la siguiente manera. Yo podría poner izquierda de A2, si lunes tiene 5 caracteres, le digo que es 5 y aceptamos. Si nos damos cuenta, como sorpresa obtenemos un número y no el nombre del día de la semana. Algunos podrían pensar que esto es un error, pero olvidan que las fechas en Excel son valores numéricos. Si pinchamos en A2, vamos a formato de celda y lo ponemos en general, obtenemos el número devuelto, que ya está en general, el número devuelto que es 43.479. Entonces nosotros podemos usar un conjunto de funciones para extraer información importante de la fecha. Una de ellas es la función texto. Esta función tiene dos argumentos. El primero de ellos es el valor que vamos a evaluar y el segundo argumento es el formato que queremos aplicar a ese valor o cadena. Si yo pongo aquí la función texto, si nos damos cuenta nos pide primero el valor que hemos dicho que queremos evaluar, que en este caso va a ser de 2, y el formato que queremos aplicar. En este caso solamente vamos a poner una D. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y aceptamos. Como resultado tenemos el número 14, que es el número del día de la fecha de A2. Si ahora hacemos doble clic en el controlador de relleno de la celda, podemos copiar la fórmula hacia abajo. ¿Vale? Y donde vemos que donde solamente es un día, el 9, pues aparece el número 9. En C2 vamos a escribir la misma fórmula, pero en vez de poner una D vamos a poner 2. Si yo pongo texto de A2 y pongo 2D y cierro y acepto, de momento tengo el mismo resultado. Vuelvo a copiar la fórmula hacia abajo y aquí de momento lo que observamos, ¿vale? Es que en el sitio donde antes ponía un 7 solamente, ahora pone 0,7. Porque las 2D le indica a Excel el uso de 2 dígitos para los días. Ahora en D2 vamos a poner la misma fórmula, pero vamos a poner 3T. De A2, punto y coma, y 3T. Y si nos damos cuenta, nos da las dos primeras iniciales del nombre, del día. ¿Vale? Para obtener información, bueno, ahora en la última, vamos a hacer lo mismo de A2, pero en este caso vamos a poner 4D. Y con esto lo que vamos a seguir es el nombre completo del día de la semana. Lunes, martes, sábado, domingo, ¿vale? Con esto hemos tenido información sobre el día. Para obtener información sobre el mes también vamos a usar la función texto, pero en lugar de usar la letra D vamos a usar la letra M. Entonces en F2 vamos a poner texto de A2 y vamos a poner una M y aceptamos y obtenemos el número del mes de la fecha. Vamos a hacer y vamos a copiar hacia abajo y obtenemos el mes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de poner una M, vamos a poner 2M. Y si se dan cuenta, igual que antes, utilizará 2 dígitos para el mes. En vez de poner 1, pondrá 0,1. Lo siguiente que vamos a hacer es usar la función texto de nuevo, pero con 3M. Y lo que vamos a conseguir es que nos dé las 3 primeras iniciales del mes. ¿Vale? Y por último vamos a usar la función texto, pero en este caso vamos a poner 4M. Y vamos a conseguir que nos dé el nombre del mes completo. ¿Vale? Ya tendríamos el nombre del mes completo. Finalmente en I2, perdón, voy a colocar la misma fórmula en I2, no, perdón, en J2 para obtener información del año. Y vamos a usar la función texto y vamos a poner 2A. De A2 y nos va a dar las iniciales del año.
¿vale? Y si usamos la función texto para el año y ponemos 4A, pues nos va a dar el año completo, ¿vale? Bien. En caso de tener la versión en inglés, en vez de poner la letra A, debemos de usar la Y. De esta manera podemos usar la función texto para obtener información de una fecha. Y lo único que hemos cambiado es el formato del segundo argumento de la función. Excel tiene otras funciones como es mes, día y año, y vamos a usarla para comparar los resultados con la función texto. En M2 yo voy a poner la función día de A2. En N2 voy a poner la función mes de A2. Y en O2 voy a poner la función año de A2. ¿Vale? Entonces podemos observar que los valores de la columna M son idénticos a los de la columna B. Que los valores de la columna N son idénticos a los de la columna F y que los de la columna O son idénticos a los de la columna K. ¿Vale? No existe una ventaja de una función sobre otra, pero puedes notar que la función texto nos permite obtener toda la información sobre una fecha con solo cambiar el tipo de formato. Para el siguiente ejemplo nos vamos a ir a la hoja 2 y podemos observar que tenemos una columna donde tenemos la fecha y la hora, ¿no? Aquí tenemos la fecha y la hora. Si las fechas en Excel son números enteros, las horas serán decimales. Y eso lo podemos comprobar porque si nos ponemos en A2 y cambiamos el formato y lo ponemos en general, vemos que corresponde a un número donde tiene una parte entera que corresponde a la fecha y una parte decimal que corresponde a la hora. Entonces lo que vamos a crear es una fórmula que nos va a ayudar a separar la fecha de la hora, ¿vale? Debes recordar que este hecho se basa en que estamos trabajando con números. En B2 voy a ingresar la función entero, que solo tiene un argumento, que en este caso va a ser A2. Si yo pongo entero de A2, ¿vale? Esto vamos a hacer una cosa, vamos a deshacer, lo vamos a poner como estaba. Vuelvo a poner la función entero de A2. Y obtenemos la fecha, pero con las horas, si se dan cuenta, a 0. ¿Vale? Copiamos la fórmula hacia abajo y en la lista de fecha vamos a cambiar el formato y lo vamos a poner como fecha corta. Y ya tendríamos lo que es solamente la fecha. La parte más interesante de este cálculo es obtener la parte decimal, que es la información de la hora. Y para eso vamos a ver dos métodos. En C2 voy a ingresar el signo igual y la referencia A2. Y a continuación voy a restarle la parte entera de la fecha, porque ya sabemos que A2 nos va a dar la parte entera. Aceptamos. Y si nos damos cuenta nos da un número que es decimal, que solamente tiene parte decimal, parte entera no tiene porque la hemos anulado. Si esto lo copiamos, ¿vale? Vamos teniendo. Ahora nos vamos a ir a general y lo vamos a poner en hora. Podemos ir a formato de celdas y ponerle la hora sin segundos. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos la hora 12:30, 16:48, 7:12, ¿vale? Porque nos ha devuelto la parte decimal. Entonces vamos a crear otra fórmula que también nos va a ayudar a extraer la hora de la fecha. En la celda de 2 voy a escribir el signo igual, la función residuo, que nos va a ayudar a obtener el residuo de una división. Como primer argumento vamos a poner A2 y como divisor vamos a poner el número 1. De esta manera será la parte decimal de la celda A2. Aceptamos, cambiamos el formato a general y obtenemos el mismo número. Vamos a copiar la fórmula hacia abajo y ya la tendríamos. Y ahora le vamos a cambiar el formato, le vamos a poner en hora. Podemos pulsar control 1 para ir al formato de celda y le quitamos los segundos. Y vemos que tenemos exactamente las mismas horas. Ahora vamos a irnos a la hoja 3.
¿vale? Donde vamos a tener una columna donde tenemos fechas y horas y tenemos otra columna donde tenemos horas. Y lo que queremos es sumar las horas de la columna B a las horas de la columna A. Seguimos. Bien, entonces en C2 vamos a poner la función suma y como argumento vamos a ingresar A2 hasta B2. Es decir, que yo voy a poner que esto es igual a la suma de A2, B2 y pulso Enter. ¿Vale? Como resultado vamos a tener el día 15 de enero. Observar que la fecha original es el 14 de enero a las 12:30. Pero al sumarle 18 horas, ¿vale? Ese automáticamente aumenta el día para colocarnos el 15 de enero a las 6:30. Bien, si vamos a copiar la celda hacia abajo, ¿vale? Y podemos observar que donde el aumento de horas sea de las 24, tendremos un día más. Entonces, existen algunos casos particulares donde queremos evitar que pase al día siguiente y lo vamos a ver en la hoja 4. Si volvemos a la hoja 4, aquí tenemos las horas que una persona ha trabajado durante la semana. ¿Vale? Queremos hacer la suma de estas celdas en D8. Si nosotros seleccionamos la celda y nos vamos a la barra de estado, podemos observar en suma que hay un total de 45 horas 15 minutos. ¿Vale? Entonces nosotros en D8 vamos a poner que esto es igual a la suma de, las celdas con las horas y aceptamos. Vemos que como resultado nos da 21 horas y 15 minutos, lo cual es claramente erróneo, ya que esperábamos el total de 45 horas y 15 minutos. Como lo visto anteriormente, cada vez que se superan las 24 horas aumenta el número de días. En este caso, las celdas que estamos sumando equivale a un día completo más 21 horas y 15 minutos. Pero para que nos muestre la suma de las horas debemos de cambiar el formato de celda. Para ello nos vamos a poner en la celda cambiar el formato, vamos a pulsar control 1 y vamos a irnos a personalizado y aquí lo que tenemos que hacer es buscar donde aparezca una H encerrada entre corchetes, que lo tenemos aquí. Si nos fijamos en muestra, vemos que se nos muestra los 45 horas 15 minutos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar. Y vemos que el resultado ahora ya es correcto. Con esto le hemos pedido a Excel que muestre las horas que hemos sumado sin importar que dicha suma sobrepase 24 horas. ¿Vale? Entonces espero que esto te ayude a comprender cómo funcionan las fechas y las horas en Excel y puedas trabajar de una mejor manera con este tipo de datos.